Cuba. Uy, queda bien. Le voy a inventar. A última hora. Se salió. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar de nada más ni nada menos de nuestro querido Pedrito Pascal. Vamos a analizar su carta astral y vamos a revelar todos sus secretos. Lo primero que les quiero decir es que la interpretación de una carta astral es eso, es una visión, es una interpretación. Y obviamente que la idea y lo bonito de la astrología es que podemos tener varias miradas y varias visiones. Por eso es interesante de repente que alguien te lea la carta que después te la lea otra persona, por ejemplo. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a hacer el análisis de la cartita de Pedrito Pascal. Que por Dios que a mí no. Ama actúa tan bien, es tan buen actor. No, si me tiene desquiciado, weón. Ojalá te cachai. Le llega el video, Pedro. Te cuento que yo acá tengo un prado, tengo una cama de 2 plazas, tengo planta. Paremos el hueveo y vamos con la lectura. Lo primero que tenemos que ver, o lo primero que yo analizo siempre, es el punto del ascendente, el sol y la luna. Esta tríada que de alguna forma engloba la dimensión de la persona, la dimensión más importante de la persona. Obviamente que no nos podemos quedar solamente ahí porque tenemos que ver cómo aspecta esa luna, cómo aspectan los planetas y todo el tema, todo el embrollo. El signo ascendente de Pedro Pascal es Cáncer. Hay una entrevista dando vuelta en donde él no está seguro de su hora natal y por lo tanto no está seguro de su ascendente. Pero la verdad es que uno que ya ha afinado el ojo, por así decirlo, y seguramente ustedes también se dan cuenta que es evidente que su ascendente es Cáncer. En primer lugar, por su forma, su llegada, porque recordemos que el ascendente es automático, es lo primero que vemos, es lo primero que nos transmite. Y él es una persona evidentemente muy cálida, muy emocional. De hecho, muchas veces en entrevistas o en programas, él se ha mostrado abiertamente sensible, ha estado incluso a veces a punto de ponerse a llorar. Eso es muy del ascendente Cáncer. Sobre todo a veces cuando está más trabajado se nota esa vulnerabilidad. En otras personas se nota como una rigidez, precisamente a partir del intento de que no se note todo lo que estoy sintiendo. Entonces, ya desde esa impronta, esa personificación evidente que resulta del ascendente, se nota que tiene ascendente Cáncer. El ascendente, en su caso, además se nota por el tipo de experiencias de vida que ha tenido. Una persona que migró de su propio país, recordemos que Cáncer rige, digamos, el plano del origen, es decir, todo el lugar de donde provenimos. Hay también por lo mismo una melancolía muchas veces del pasado, un apego importante hacia su familia, eventos también con la familia en general. Pedro Pascal, si mal no recuerdo, tiene eventos bastante difíciles asociados a lo familiar. Esto también lo podemos revisar en que Saturno está en Cáncer, en la casa 12. Entonces, el solo hecho de que ya Saturno esté en Cáncer nos está revelando información compleja en base a sus vínculos afectivos, emocionales y sobre todo la figura del padre o la madre. Además, a eso le tenemos que sumar que tiene luna en Capricornio. La luna en Capricornio está en un signo en exilio.
no es su territorio. No quiere decir que todas las personas Luna en Capricornio vayan a ser iguales y tengan las mismas, digamos, situaciones de vida. De hecho, hay que ver mucho la casa, el resto de aspectos. Pero en este caso, Pedro Pascal tiene Saturno en Cáncer y la Luna en Capricornio. Ambos, además, hacen oposición. Entonces, en esos dos espacios, nosotros ya estamos viendo ciertas vivencias de la vida de Pedro Pascal. Las vivencias y además después la forma en que estructura su personalidad, si finalmente eso es la carta. La Luna en Capricornio está en la casa 6. Esta casa tiene que ver con lo cotidiano, por lo tanto es una persona que sin duda está muy conectada con el plano material y concreto. A pesar de tener este ascendente que es muy emocional, como está en Capricornio, es muy trabajadora. Seguramente esto también viene dado por su entorno familiar, por la figura de los padres, una familia quizás de raíz, donde todos, entre comillas, promulgaban el valor del esfuerzo y el valor de lo tradicional, también muy arquetípico de la Luna en Capricornio. Además, la raíz la podemos ver también en el fondo cielo, que se encuentra en Escorpio. Es decir, nos vuelve a relatar, nos vuelve a hablar de situaciones intensas y profundas que se viven en el plano de lo familiar. Esto ya lo estamos viendo por todos lados. Cuando hay más de 3 cosas o 2 cosas que nos hablan de lo mismo, es porque esa información va. Tenemos un ascendente Cáncer, tenemos un fondo cielo en Escorpio, que suele pasar con el ascendente Cáncer, que tiene el fondo cielo en Escorpio. O sea, si tú tienes ascendente Cáncer, lo más probable es que tengas el fondo cielo en Escorpio, que nos habla de esa profundidad en la forma de vivir las emociones. Además de experiencias de vida, muerte y desapego muchas veces con lo familiar. Por algo también Cáncer en sí viene un poco, entre otras cosas, hablarnos de nuestros apegos, nuestros vínculos, siempre los signos de agua. Por lo tanto, Pedro Pascal ha tenido que desarrollar mucho el espacio emocional en su vida, trabajar sus emociones, trabajar sus vínculos familiares, de cómo encuentra su propio refugio y cómo se ancla, digamos, a un espacio y dónde encuentra finalmente ese lugar donde pertenecer. Pedrito, no queremos revelar todos tus secretos. No vamos a ahondar más, es con respeto. Su sol se encuentra en el signo de Aries. Aries, además, en la casa 8. Esto vuelve a mostrarnos que es una persona profunda y que viene a vivir experiencias muy transformadoras. Porque la casa 8 es la casa en rigor de Escorpio y es una casa que muchas veces habla también de crisis, muerte y renacimiento. Seguramente Pedrito ha tenido que atravesar en su vida muchas veces experiencias con la muerte, en donde él mismo ha muerto y renacido, en donde él mismo quizás ha sentido que hay una parte que ya no va más y que hay otra que se renueva. Está muy en contacto con el plano psíquico-emocional, entonces también eso lo hace ser muy perceptivo. Además tiene Mercurio en Piscis en la casa 8. Es una persona, Pedrito, eres psíquico. Su intuición, su sensibilidad, seguramente todo eso le sirve y lo pone en función en su trabajo como actor. Porque alguien como él, tan buen actor, que transmite tan bien lo emocional, es porque en algún lugar tiene esa sensibilidad. Además, su sol en Aries está al lado de Júpiter y Júpiter le aporta prosperidad y abundancia. Ese Júpiter lo hace ser mucho más extrovertido, a pesar de tener tanta agua en su carta y tantas casas de agua tan activas. Ese sol al lado de Júpiter lo hace ser muy resiliente, lo hace ser sabio, simpático, entretenido, porque Júpiter es un planeta expansivo que, entre otras cosas, habla de la sabiduría, el conocimiento y también el sentido del humor. Por algo la gente de Sagitario se ríe fuerte, es graciosa, es alegre, aunque a veces también puede ser un poco
dual, pasar de un polo al otro, muy típico de Júpiter y de Sagitario. Ese Sol Júpiter también nos habla de una persona que podría tener ciertas facilidades en su vida para cumplir su propósito, porque el Sol en la carta representa el propósito de vida, el espacio donde nosotros brillamos y nos iluminamos. Y si está fabulosamente aspectado con un Júpiter y además tiene un trino con Neptuno en Sagitario en la casa 5, que es la casa de la creatividad, de lo lúdico, nos habla de que él también, hay una faceta de él que es muy extrovertida, graciosa y artista, y que seguramente iba a tener ciertas facilidades igual, o que facilidades entre comillas, porque está la casa 8, ¿cierto? Ya vimos todas las situaciones emocionales profundas, pero es como si ese Júpiter le diese finalmente, lo coronara, como digo yo, me encanta ese término, sacando lo bueno de las cosas, lo positivo, porque Júpiter finalmente es eso, es la sabiduría que nos aporta todas las experiencias profundas, casa 8. En Aries aparte le da mucho más liderazgo, fuerza, personalidad. Habla de una persona que viene a destacar por ser auténtica y por ser sí misma en el fondo, muy auténtica, porque está en Aries. Aries, ¿qué es lo que rige? Rige la fuerza de la autoafirmación y el yo, la fuerza de tener el coraje muchas veces de mostrar lo que somos, de ser auténtico, de mostrar liderazgo también. Todo eso se lo provee Júpiter. E incluso ser un pionero, muy de Sol en Aries también. El Sol es el propósito, es el lugar donde brillamos y donde creamos. Y el Pedrito Pascal es súper extrovertido, gracioso, simpático, le gusta bailar, muy de Júpiter, muy de Neptuno y además muy de Marte, que está en Acuario. Marte es un planeta que rige su Sol en Aries, así es que nos va a dar tintes de cómo puede ser esta forma de expresión de Aries. Y como está en Acuario, es una persona súper abierta a lo diverso, una persona seguramente con una postura política muy demarcada y muy progresista también, aunque a veces hay personas de Marte en Acuario que no lo son tanto, eso va a depender de otros aspectos, pero por lo menos tiene una visión, una filosofía. También recordemos que Acuario es el rebelde, por algo él se llama Pascalis Punk, porque Marte en Acuario es un punk. Definitivamente. Puede ser súper rebelde, de hecho puede estar en colectivos o agrupaciones que luchen por una causa social, definitivamente. Es muy político Marte en Acuario, de hecho. Apunta siempre hacia espacios de reflexión, de discusión, intelectuales, también se inspira mucho en una inteligencia o en una idea, eso quiero decir. Marte, además, en la carta rige nuestra autoafirmación, junto con el Sol y Marte, son ambos los arquetipos del ego. Entonces, ambos nos van a estar diciendo la forma en que encaramos todos los desafíos. La luna en Capricornio, además, es el regente de la carta, por lo tanto adquiere muchísima importancia, porque es el regente del signo ascendente, es decir, el planeta que gobierna, entre comillas, la carta, o el regente mismo es el que rige el signo del ascendente. Y en este caso, Pedro Pascal tiene ascendente Cáncer, por lo tanto, la luna está en Capricornio, es su planeta regente. También nos va a dar tintes del tipo de experiencias que va a ir incorporando. Y como está en Capricornio, tiene mucho que ver con la supervivencia, con la autonomía, con desarrollar, digamos, este espacio emocional desde la fuerza de poder sobrevivir, incluso un poco solo en el mundo. Muy The Last of Us. Los actores tienen mucho de los personajes que hacen. Venus en Tauro está en la casa 10, está justo en el medio cielo. Esto es muy favorable. Generalmente los planetas benéficos, cuando están muy potenciados en nuestra carta, ya sea porque están en alguno de los ángulos, casa 1, 4, 7, 10, sobre todo muy positivo,
trae mucha abundancia y prosperidad, porque son tanto Júpiter como Venus benéficos, son muy abundantes y generosos. Ya vimos que el Sol estaba al ladito de Júpiter y eso le aportaba muchas facilidades para, digamos, las crisis que podría vivir, incluso para la exploración de su propósito, y ese Sol en Aries. Pero la Venus en Tauro en el medio cielo en domicilio aparte también es muy favorable. Eso le da un carisma muy especial, lo hace ser muy atractivo, lo hace además venir a vivir una cierta estabilidad material también, porque está en Tauro, a tener expansión, lo hace muy magnético. Y más ahora que Urano está pasando, de hecho, arriba de su medio cielo, arriba de su Venus, es cuando más popularidad ha tenido. Seguramente está conociendo gente también y además quizá trabajando aspectos de su autoestima también, ¿por qué no? Y la forma en que se está exponiendo al exterior. El punto del medio cielo es muy importante, tan importante como un ascendente. Muchas veces se nos nota muchísimo el signo y los planetas que están ahí. O sea, no muchísimas veces. Se nota mucho, porque es la forma en que nosotros nos mostramos al exterior. El ascendente es el cuerpo físico y esa cosa automática, y el medio cielo es nuestra conciencia hacia el exterior. Por eso también ahí encontramos la profesión, encontramos cómo nos va a ir en esa profesión, el lugar público que ocupamos y también cómo somos frente a los demás. Por lo tanto, el signo que tú tengas en tu medio cielo dice muchísimo también de tu personalidad, tanto como el ascendente. El Sol en Aries de Pedro Pascal también tiene una cuadratura bien compleja con Saturno. Las cuadraturas en general son aspectos tensos y nos remiten a lo saturnino, porque Saturno es la estructura. La cuadratura, tal como lo dice su nombre, viene del cuadrado. El cuadrado es una forma geométrica que no existe en la naturaleza por sí sola. La cuadratura responde a lo saturnino, que es la construcción humana. Y la cuadratura es tensa. En resumen, lo que nos está diciendo es que es un aspecto que se vive con mayor tensión y dificultad. Cuando alguien tiene el Sol, por ejemplo, cuadrando Saturno, es como si inhibiese un poco la expresión de ese Sol, lo cuadriculara. La persona siente que tiene obstáculos para realizarse profesionalmente a veces o realizar su propósito. Pero muy al estilo Saturno, muy al estilo también Capricornio, que rige, de hecho Saturno rige a Capricornio, puede hacer que la persona logre muchísimas cosas, que quizás tarde un tiempo, quizás sienta que todo se le viene encima, va a tener que aprender mucho a tolerar la frustración, muy de Saturno cuadrando el Sol. Más si está en Aries, que de repente puede ser un poco ansioso. Pero habla de una persona que si es capaz de incorporar esta energía y perseverar, puede lograr muchísimas cosas y convertirse también en una persona de mayor liderazgo todavía, porque Saturno conquista la materia. Esa ha sido la carta de Pedro Pascal, queridos amigos. Evidentemente que puedo hablar muchísimo más rato de muchas más cosas, pero por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Espero, amigos, que les haya gustado y nos vemos en otra cápsula donde les voy a contar más de otro personaje más adelante. Un abrazo y que estén muy bien. ¡Chao! Hoy día está soleadito el día, está precioso. ¿No parece otoño? Seguramente este video va a salir como un tercio de todo lo que grabé. Ya, amigos. Fin. Trabajo cumplido.